Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Guillermo Castaño Vázquez, estudiante de Administración de Empresas en el CEAD del Eje Cafetero. El objetivo de este video es de trabajar la comprensión del proceso de la investigación científica en el curso de la metodología de investigación. Vamos a ver entonces qué es un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es un conjunto de actividades dirigidas a estudiar fenómenos, hechos, personas, objetos. Su principal objetivo es ofrecer un conocimiento nuevo. ¿Cómo buscamos esto? Por medio de la exploración, de la experimentación, recopilando información por medio de la observación y buscando relaciones con otros eventos similares. También por medio de lecturas que contrastamos con otras fuentes o con otros medios. También nos apoyamos en las TICs, como son los audios y los videos, que es de gran apoyo para esto. Es así como un proyecto de investigación se desarrolla en una fase inicial, la cual se denomina diseño, la planeación del mismo, también conocido como protocolo o anteproyecto. Aquí se plasma lo que se investiga, el por qué se investiga, para qué se investiga y el cómo se investiga. Por último, lo que es un proyecto de investigación es la presentación de un informe o un escrito, documento que es metodológico y el cual describe al detalle los procedimientos que se emprenden en el proyecto de investigación. También un informe que puede ser especializado, en la cual se realizan los experimentos y se revisan las referencias documentales y se plasma allí todos los pasos del proyecto de investigación. Eso es lo que es un proyecto de investigación como tal. Él parte de una premisa, de una idea, y también tiene sus partes, como el título, el cual es un tema que trata de centrar lo que quiere decir la investigación. También parte del proyecto de investigación es el planteamiento del problema, el cual es una introducción al tema, enfatizado en los aspectos más relevantes y las posibles preguntas y las posibles respuestas de la problemática del problema. También tenemos los antecedentes, es una revisión de las investigaciones previas sobre dicha temática, explicando sus diferencias. También tenemos la justificación, que para mí es como una perspectiva sobre lo que se va a construir en la investigación, en el campo de saber y por qué debe ser tenida en cuenta. También tenemos el marco teórico. El marco teórico relaciona el contenido de la investigación, los pasos de la investigación y las fuentes teóricas a las cuales nos remitimos. También tenemos los objetivos. Los objetivos es la explicación de la investigación, de su cometido primordial, de su parte o su eje central. Y también están los objetivos específicos, los cuales están vinculados a la etapa de la investigación y a los detalles de la investigación. También tenemos un marco metodológico, el cual relacionamos todos los procedimientos, los pasos, las prácticas, el cronograma de la investigación, la relación presupuestaria de la investigación y el trabajo en sí. También tenemos las referencias bibliográficas. En ellas plasmamos todo el contenido bibliográfico, al cual nos remitimos, al cual consultamos, las fuentes, y hace parte de la referencia del proceso de investigación. También para los pasos para la elaboración del proyecto de investigación es definir el tema. Para mí es como la brújula o las coordenadas del tema, definir bien específico el tema. También definir los objetivos. Los objetivos deben de ser muy claros. Es el camino para realizar las preguntas que dispone la investigación. Definir el método. Definir el método es elegir sobre los autores que vamos a trabajar, cómo se van a trabajar y el tipo de investigación que se realizará. También elaborar el informe.
elaborar el informe es redactar todos los apartados del proyecto, las revisiones que se hicieron y expresar del punto de vista deseados, el punto de vista del cual nosotros partimos. Eso es lo que es un proyecto de investigación. Vamos a responder otra pregunta, la cual es: ¿qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es darle solución a una situación que se desea cambiar o que se desea modificar. Y para eso hay que identificar los síntomas, las causas, las consecuencias y el pronóstico de esa solución al problema. También vamos a ver, por ejemplo, lo que es la justificación. La justificación del problema son las pruebas o razones, los motivos de validez que necesitaría ese proyecto de investigación, es la razón o el cuerpo de la investigación, y si se justifica o no hacer este tipo de investigación. Esta señala todos los motivos de investigación y la importancia del proyecto, si éste hace algún aporte cognitivo, y es todo el cuerpo central de la investigación. Se responden allí todas las interrogantes y es donde nos apoyamos para la formulación de hipótesis y de las preguntas. Vamos para la próxima pregunta, que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación indaga con claridad la información que se debe de obtener para resolver el problema. Ese trabajo de investigación gira y va a girar sobre una o varias preguntas. Esto nos ayudará a estar concentrados en ese proceso investigativo y nos va a dar los alineamientos para el proceso de investigación. Por eso la pregunta debe ser clara, debe de ser relevante, investigable, evocativa. Significa que relevante debe ser que debe mostrar importancia. Investigable tiene que tener la pregunta debe ser con una posible respuesta o con una variable de respuesta, y evocativa porque debe de evocar a la crítica, prestar su atención, ¿sí? Las condiciones de esa pregunta deben de ser relacionales, deben de ser muy claras, muy concisas y muy sencillas. Vemos también la otra pregunta, que cómo se clasifican las preguntas. Las preguntas se clasifican cuantitativamente, descriptivamente, comparativamente, basadas en una correlación, o cualitativamente. Veamos, cuantitativamente son específicas o categorizadas, descriptivas que tratan de cuantificar las respuestas con una o más variables, como el qué, cuáles o cuál. Comparativas comparan dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable que se puede diferenciar o comprobar. Las correlacionales, basadas en las relaciones o casualidad que se presenten en dicha situación o dicho informe. Y cualitativas, estas son abiertas al final, son evolutivas, no son direccionales, y casi siempre busca descubrir un proceso o vivencias que se hayan presentado, y estas abordan el qué y el cómo. Ahora, ¿cómo se formula la pregunta? La pregunta se formula de una forma muy concisa, muy alcanzable y muy relevante. Concisa porque debe de ser con palabras sencillas, claras, con frases cortas y con lenguaje sencillo. Alcanzable porque debe tener una respuesta. Esa pregunta debe tener una respuesta muy viable y con lo que se está estudiando, con lo que se va a hacer. Y relevante significa que debe ser muy argumentativa y que sea significativa para la crítica y que tenga unos beneficios, ya sean sociales o que se generen a un nivel teórico. Y ellas deben de cumplir con estos 3 requerimientos. Lo otro para poderse formular es que definamos el problema de investigación. Esto significa que ser con claridad, que el tema y que sepamos cuál es el tema, cuál es su meta y cuáles son sus objetivos específicos. Delimitar el problema de investigación también es muy importante, porque
significa que nosotros nos vamos a referir a los actores que están allí implicados, que están allí determinados, y eso nos ayudará a tener una descripción o una exploración del problema muy amplia, cuáles son las causas del problema y las consecuencias del problema. Ahora vamos para la próxima pregunta. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Una hipótesis de investigación son las posibles respuestas tentativas a la pregunta, a las conjeturas que se hacen sobre las preguntas y las respuestas, sobre la revisión literaria de esas preguntas, de esas respuestas y de las hipótesis como tal. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Pues son las metas, las cuales pretenden alcanzar el proyecto de estudio o de trabajo. Y estos deben de ser muy claros, alcanzables, pertinentes, y son los objetivos generales y los específicos. ¿Cómo se clasifican? Como les venía diciendo, por general. General es que abarca todo el tema globalmente, y los específicos son los que detallan los procesos investigativos. ¿Cómo se redactan estas preguntas? A través de los objetivos. Por eso utilizamos un verbo infinitivo, significa que son preguntas que tienen que ser con palabras muy sencillas y deben definirse como claros, concretos y medibles. Ya para ir terminando con mis propias palabras, pues les voy a explicar las importancias de cada uno de estos elementos. Creo que la importancia del proyecto de investigación parte de esas premisas, de los objetivos generales, de los objetivos específicos, de cómo se formula la pregunta, de qué, cómo, cuándo y de las hipótesis que se generan. Y esto nos ayuda a moldear y a aprender cognitivamente cosas nuevas que pueden ser muy productivas para nuestra vida y para cualquier campo. Y por último, ¿qué es la formulación del problema? La formulación del problema es parte de una idea que se nos ocurre de investigar, de indagar, de la curiosidad. Y eso lo tenemos que pasar al plano científico. Y para pasarlo al plano científico está el proceso investigativo, el cual nos da una estructura, un cuerpo, y que definitivamente aporta conocimiento nuevo, adoptando un pensamiento orientado al descubrimiento y a la comprobación. Es así como nosotros debemos de ser muy dinámicos y flexibles a la hora de hacer una investigación. Y eso es todo. Muchas gracias y nos estaremos viendo.